Buen día para toda nuestra audiencia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. En Oncológicos, Tratamiento Integral del Cáncer, nos seguimos ocupando para mantener informada a la comunidad sobre las medidas de prevención y detección oportuna de esta enfermedad. Hoy, específicamente, veremos el tema de detección oportuna del cáncer de cérvix, por lo cual me complace presentar a quien, además de ser un excelente médico, se le suma el ser un gran ser humano. Él es el doctor José Antonio García Íñiguez, especialista en cirugía oncológica y quien forma parte de nuestro equipo médico. Doctor, bienvenido y le cedo la palabra. Hola, muy buen día a todos. Buenas tardes. Bien, yo creo que sin mayor preámbulo daremos comienzo a este tema, tan interesante porque finalmente es una enfermedad que aqueja enormemente a nuestra población. Bien, la primera pregunta que todo el mundo se hace en realidad y por la que quiero comenzar es, ¿qué es el cáncer o cómo se define el cáncer? Del cáncer se dicen muchas cosas. La inmensa mayoría de las cosas que nos cuentan, pues son cosas que básicamente no son reales o que no están apegadas 100% a la realidad. Bien, el cáncer se puede definir como un desequilibrio entre los mecanismos de replicación y muerte celular, encargados de eliminar las células envejecidas o dañadas por células nuevas sanas. Este desequilibrio provoca que las células dañadas y que deben ser eliminadas mediante un mecanismo llamado apoptosis o muerte celular programada, persistan en el organismo. Y esto perpetúa el daño que se ha producido en las células hasta que se vuelven agresivas, también llamadas malignas o comúnmente cáncer. Lo que tenemos en esta gráfica, básicamente, la replicación celular normal. Hay que recordar que de cada célula normal, de cada célula sana, en cada replicación van a salir 2 células nuevas, sanas. Si alguna de ellas tiene un daño celular, debe de ir a un sistema de reparación celular y si esta finalmente es reparada, si regresa a las condiciones normales de funcionamiento, digamos, pues sigue su ciclo celular normal. De otra manera, si no es reparada, tiene que ir a muerte celular programada, lo que comentábamos, un mecanismo que se llama apoptosis y donde la célula básicamente es desarmada en sus partes más elementales para que sea fagocitada, para que sea digerida por el sistema inmunológico. Si la célula, como comentábamos, evade esos mecanismos que la llevan a apoptosis, bueno, la replicación celular se irá dando en las siguientes divisiones celulares con la perpetuidad del daño que se presenta hasta que llegue a ser tal que las células salen de control, formando o convirtiéndose las células en células tumorales, agresivas, malignas. Una pregunta también muy frecuente es, ¿existe un solo tipo de cáncer? La realidad es que el cáncer es una amplia gama de enfermedades, no es una sola. Es una amplia gama de enfermedades, insisto, que se origina en cualquiera de los tejidos de nuestro cuerpo y que tienen en común la aparición de un tumor o abultamiento. Las células que forman estos tumores tienen características muy particulares de ellas. Por ejemplo, la reproducción acelerada y sin control de esas células. Estas células además tienen la capacidad de invadir y de destruir tejidos cercanos a ellas
y de invadir órganos alejados al sitio de origen o tumor primario, lo que conocemos como metástasis. Y, por si fuera poco, estas células consumen energía sin importar de dónde la obtengan. Entre otras características, creo que serían las más importantes. ¿Qué son las metástasis? Bien, las metástasis básicamente se le llama al implante o al tumor nuevo que aparece en un sitio alejado del sitio del tumor original, por llamarlo de alguna manera, o tumor primario. Comenta aquí, se le llaman metástasis a la invasión de órganos y tejidos distantes al sitio de origen primario a partir de células tumorales que ingresan ya sea al torrente sanguíneo o al torrente linfático, ¿sí? El sistema linfático, para viajar a través de ellos hasta encontrar un sitio adecuado para implantarse, para preparar los tejidos para que puedan alojar un nuevo tumor. Eso es una metástasis, un tumor secundario al tumor que originalmente fue diagnosticado. Los sitios más frecuentemente afectados, obviamente hay muchos, dependerá de qué tipo de tumor estemos hablando, pero los sitios más frecuentemente afectados por metástasis son hígado, pulmón, sistema nervioso central, sobre todo cerebro, el sistema esquelético y existen otros, pero serían los más frecuentemente involucrados. Vemos aquí en esta gráfica lo que les había comentado. De izquierda a derecha tenemos el tumor primario que invade ya sea los vasos sanguíneos o bien los vasos y ganglios linfáticos, y a partir de allí pueden dar metástasis a los sitios que les había comentado. Pulmón, hígado, sistema nervioso central o bien cerebro propiamente, el sistema óseo. Hablando específicamente del cáncer cervicouterino, el cáncer cervicouterino es un tumor maligno que se origina en el cérvix o cuello de la matriz. Principalmente o predominantemente se originan en la llamada zona de transición, donde se encuentran el recubrimiento interno de la matriz, que es un recubrimiento glandular, conocido como endometrio. Es ahí donde se implanta un óvulo fecundado para que surja una nueva vida, o bien es el recubrimiento que se desprende cada mes o al término de cada ciclo menstrual con el sangrado menstrual. Este recubrimiento, cuando se encuentra dentro de la parte más externa del canal cervical, muy cerca del orificio cervical, con el epitelio plano, con unas células que son planas y que le llamamos escamosas a nivel microscópico, a nivel histológico, es precisamente el sitio donde se encuentran esos dos epitelios, el epitelio alto glandular con el epitelio plano. En ese sitio donde ellos se encuentran es donde hay mayor susceptibilidad a que se desarrollen estos tumores. Lo que vemos aquí es, obviamente, el útero o matriz. Tenemos los ovarios, las trompas de falopio. Este órgano con forma de pera, con la punta hacia abajo, es el útero o matriz. La punta o el cuello es el cuello de la matriz, o también llamado cervix. Y esto sería la vagina. Lo que vemos representado en los diferentes esquemas es, por un lado, en este punto, el epitelio glandular del endometrio, células altas, ¿sí? Y en este otro vemos células de tipo escamoso, células delgadas y planas. En el sitio donde estos se unen, donde el endometrio, el epitelio glandular, se une o se encuentra con el epitelio plano, es donde se conoce como zona de transición o unión escamo-columnar por el tipo de células que se encuentran allí, y es ahí donde más frecuentemente se originan los tumores del cérvix. Bien, ¿cuáles son las causas del cáncer cervicouterino? Se considera que el cáncer cervicouterino es una enfermedad predominantemente de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el principal agente causal es el virus del papiloma humano. Se ha demostrado, por ahí vienen algunas tablitas, que el virus del papiloma humano influye para la formación no solo de verrugas o de papilomas genitales y en otros sitios, sino que
es un virus que causa daño al material genético de las células en la zona de transición, específicamente hablando de cáncer cervicouterino, y produce o favorece el ambiente para que las células comiencen a crecer de manera descontrolada, perpetuando el daño que habíamos comentado de manera inicial y con esto la formación de tumores. No existe un solo tipo de virus del papiloma humano, es una cantidad enorme. Se han reportado aproximadamente unas 200 variables o variedades distintas de virus del papiloma humano. No todas tienen la misma agresividad. Hay algunas que se han demostrado que son más agresivas y que pueden permanecer en el organismo, provocando tumores no solo del cérvix, sino también verrugas genitales, cáncer de la región anal, cáncer de orofaringe, etcétera. Entonces, además del virus del papiloma humano, una infección por múltiples variantes de virus del papiloma humano favorece a el desarrollo de tumor. Vamos, si la persona tiene contacto e infección por diferentes variedades del virus del papiloma humano, el riesgo se incrementa. Otros factores como serían el tabaquismo, la desnutrición, la inmunosupresión también influyen. Sin embargo, es básicamente una condición obligada el que esté presente el virus del papiloma humano. ¿Qué síntomas puede tener una persona con un cáncer de cérvix o de cuello de la matriz? La realidad de las cosas es que hay una muy amplia variedad de síntomas. Puede ser totalmente asintomática, no tener ningún tipo de síntoma, o bien llegar a tener síntomas muy inespecíficos. Por ejemplo, un aumento en el flujo vaginal, puede haber sangrado postcoital, dolor durante la actividad sexual, y ya cuando tenemos tumores ya de tamaños visibles a simple vista, generalmente hay sangrado, desecho maloliente. En etapas avanzadas puede haber dolor pélvico porque ha invadido ya estructuras, ya sea órganos o terminaciones nerviosas que provocan dolor en el área pélvica, o bien síntomas de invasión a distancia, por ejemplo, dolor óseo porque hay metástasis a hueso, o bien sangrado rectal porque está invadido el recto, sangrado urinario porque hay invasión a la vejiga, o bien evidencia de enfermedad a nivel hepático, pulmonar. El diagnóstico. Bien, el diagnóstico básicamente se hace a través de la citología cérvico-vaginal o también llamada Papa Nicolau. Esta técnica básicamente lo que busca es tomar células del cuello de la matriz, de los fondos de vagina y primordialmente de la zona de transición. Existen diferentes técnicas para obtener las muestras. Esta información la pueden consultar con su ginecólogo o ginecóloga de confianza. Ellos le pueden indicar cuál sería la manera menos incómoda y la más fácil para tomarla, la más práctica en el caso de cada persona. El otro método diagnóstico es una colposcopía. La colposcopía es hacer un estudio que se llama colposcopía mediante un aparato que es el colposcopio y que no es otra cosa que un microscopio con el cual no pretendes ver cosas microscópicas, sino lo que pretendes es amplificar la imagen del cuello de la matriz en busca de anormalidades. La colposcopía, dependiendo de la lesión que se encuentre, puede ser no solo diagnóstica, sino también puede ser el tratamiento, ya sea en etapas muy iniciales e incluso ser el tratamiento, la solución para enfermedades en etapas o lesiones premalignas, precancerosas. Lo que observamos aquí básicamente es lo que les comentaba. La paciente tratas de que se sitúe lo más cómodo posible en la mesa de exploración, colocas frente a ella, insisto, frente a ella, el aparato que se llama colposcopio, que les decía es un juego de lentes, y mediante ese famoso pato o separador vaginal, espejo vaginal,
separa las paredes de vagina para que te permita ver el cuello de la matriz. Este es un esquema de cómo sucederían las cosas. La paciente está cómodamente recostada, el médico examina el cuello de la matriz, que lo que estamos viendo aquí a nuestra derecha es un cuello de la matriz normal, colposcópicamente. En el dibujo de su izquierda vemos un cervix normal que están viendo en la pantalla y también el dibujo, el esquema de un cervix con un tumor ya invasor. Bien, ¿qué tratamiento tiene que recibir el cáncer cervicouterino? El tratamiento dependerá básicamente de la etapa en que se encuentre la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, el congelamiento o criocirugía o la conización se pueden utilizar para las lesiones premalignas, los llamados NIC, NIC1, NIC2, NIC3. En el caso de que se trate de cánceres en etapas muy tempranas, etapas en las que se encuentra limitado propiamente al cuello de la matriz, también puede ser útil más que la criocirugía, la conización. En la conización lo que se hace es quitar un fragmento del cuello de la matriz donde haces un corte, ya sea con el bisturí o bien con un aparato que se llama asa diatérmica, un aparato que mediante electricidad cortas y sacas un cono tal cual como los conitos de agua que todos hemos utilizado en algún momento para beber agua, algo semejante. El objetivo es retirar mediante este tipo de cirugía la lesión que está limitada al cuello de la matriz y quizá con esto se logre eliminar la enfermedad propiamente, insisto, en etapas premalignas, lesiones premalignas, cuando todavía no son un cáncer, o bien cánceres en etapas muy tempranas. Esto cabe señalar aquí que se limitaría en el caso de los cánceres, ya un tumor maligno, estaríamos hablando de que sería un tratamiento específicamente para mujeres jóvenes que no han tenido hijos y que desean tenerlos. Puede ser que una conización, hacer un cono cervical, pudiera ser tratamiento suficiente y adecuado, no solo para eliminar el tumor, sino además para intentar conservar la posibilidad de que esta paciente pueda embarazarse. Bien, hablando específicamente ya de etapas más avanzadas, hay que hacer histerectomías, hay que hacer una cirugía en la que hay que retirar la matriz. Básicamente, si ustedes siguen la línea más en rosa más claro, es una cirugía que oncológicamente no se realiza. Se hace en algunas situaciones, insisto, no oncológicas, donde se retira solamente una parte de la matriz, conservando el cuello de la matriz. Entonces, a esta línea rosa interna no le hagan caso. Cuando se trata de lesiones en etapa 1A, que la lesión se encuentra limitada al cuello de la matriz, lo que se puede hacer es una histerectomía total, que sería la línea roja, el área donde retiramos. Los ovarios pueden ser o no parte de la cirugía, vamos, se puede quedar un ovario al menos, sobre todo en personas jóvenes, para que no entren en menopausia de manera prematura y obviamente no incremente también de manera prematura el riesgo cardíaco, el riesgo de osteoporosis, etcétera. Obviamente tienes que valorar la situación de cada paciente. No podemos tratar pacientes como si fuera una receta. Obviamente tienes que, insisto, valorar cada caso. Si la paciente, además del tumor de cervix, en una etapa temprana, lo que tiene es además antecedentes de un cáncer de mama, cáncer de ovario, de tipo hereditario, un caso de cáncer de mama y ovario hereditarios, bueno, pues entonces habrá que considerar eliminar ambos ovarios. No hay otra opción. O bueno, las otras opciones no son las mejores para esa paciente. Cuando estamos hablando ya de lesiones un poco más avanzadas, que ya hay, lesiones ya más grandes, limitadas al cuello de la matriz, o bien lesiones que han invadido el tejido que se encuentra a los lados del cuello de la matriz y que son ligamentos que sujetan la matriz
a la pelvis ósea, vamos, a los huesos, pero que no han llegado hasta el final o hasta el fondo, hasta la raíz de los tejidos o ligamentos laterales que conocemos como parametrios, pero se puede hacer una histerectomía. También cuando ha invadido el tercio superior de vagina, se puede hacer lo que conocemos como una histerectomía radical. En estos casos, si hay tumor grande en el cervix que está limitado al cuello de la matriz, o bien que ha invadido de manera inicial la vagina y también de manera inicial el parametrio, bueno, lo que se puede hacer es lo que llamamos una histerectomía radical. En esta, la línea punteada en rosa sería los límites de la cirugía. Todas estas estructuras que sujetan a la matriz se tienen que eliminar junto con el útero, ¿sí? E insisto, los ovarios pueden ser o no parte de la resección quirúrgica. Además, obviamente, aunque no aparece aquí en la gráfica, habría que hacer una disección o un retiro de los ganglios pélvicos, los territorios donde se encuentra la arteria y vena ilíacas, tanto externas como internas, y que se aseguran la circulación de los órganos de la pelvis más la circulación de la pierna, se tienen que retirar. Estamos hablando de los vasos ilíacos a nivel de pelvis. Se tiene que retirar los ganglios, son parte del tratamiento de lesiones ya avanzadas, pero que aún no son metastásicas y que por tanto pueden ser extirpadas mediante cirugía. Cuando tenemos ya una enfermedad avanzada en el sentido de que ya no se puede extirpar con cirugía. ¿Por qué? Porque está infiltrando estructuras como vejiga, como recto, tumores voluminosos que invaden estas estructuras, que están invadiendo además los parametrios o los ligamentos que les comentaba y que sujetan la matriz a la pelvis ósea. El tratamiento ya no es cirugía radical, sino es tratamiento radical con radiación. Y en algunas ocasiones, dependiendo de las características de la paciente, se puede dar no solo radioterapia radical, sino además pequeñas o moderadas dosis de quimioterapia con el objetivo de que el tumor se vuelva más sensible a la radiación y tenga una mejor posibilidad de que sea efectivo. Lo que vemos aquí son algunas de las simulaciones de tratamiento de los aceleradores lineales. Todo esto es logrado gracias al trabajo en equipo, un equipo multidisciplinario donde interviene el oncólogo experto en radioterapia, el oncólogo experto en quimioterapia. Aquí el oncólogo quirúrgico, como sería mi caso, pues no tiene ya un papel activo en el tratamiento de la paciente porque finalmente ya no es quirúrgico. Lo que vemos aquí es cómo se hacen los tratamientos primero, en la imagen de la izquierda, de la llamada teleterapia. La energía que produce la radiación viene desde fuera, una fuente externa, y los tejidos que son ubicados dentro del campo a radiar, en este caso la zona roja, son las que reciben la mayor dosis de la radiación, la dosis para el tratamiento. Los tejidos marcados en otros colores, un color azul y un color amarillo en la periferia, básicamente están delimitando los sitios hasta donde va a llegar la radiación. La dosis, obviamente, conforme se aleja del sitio donde está el tumor primario, del foco a radiar, pues la radiación es menor. Con los aparatos que se cuentan, por ejemplo, aquí en el centro oncológico, la radiación es de manera muy específica y sin dañar a los tejidos alrededor o con una mínima exposición de los tejidos cercanos al tumor a la radiación, y normalmente son tratamientos bastante efectivos. En la imagen de la derecha, lo que vemos es la segunda fase del tratamiento. La primera fase es lo que se conoce como teleterapia, insisto, una radiación que viene desde una fuente externa. Y de manera complementaria se colocan algunos dispositivos, pueden ser un cilindro, puede ser una sonda con dos pequeños tambores que se alojan dentro de la vagina y de la cavidad uterina
para complementar de manera local al cuello de la matriz y a los parametrios el tratamiento con radioterapia interna. La teleterapia es radiación externa, la braquiterapia, que normalmente es parte o frecuentemente es parte de algo que se conoce como ciclo pélvico de radioterapia, es aplicar, insisto, radiación intracavitaria, en este caso dentro de vagina, para completar la dosis de radiación. Bien, en cuanto a la prevención, bueno, en cuanto a la prevención de del cáncer de cérvix, les decía, el principal factor predisponente es el virus del papiloma humano. Si ustedes ven la tabla, nos habla de las neoplasias o los tumores que tienen una relación causal, vamos, que son causados o que son provocados por algún tipo de virus del papiloma humano, ¿sí? El cáncer cervicouterino se atribuye a prácticamente 100% de los casos a una asociación con el con el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano estaría presente en aproximadamente un 85% de todos los casos de cáncer anal, 65% de los cánceres de vagina, 40% en cáncer de pene. Es decir, sí, también a los hombres nos puede afectar el virus del papiloma humano en provocarnos cánceres, sobre todo cáncer de pene. Y los otros, pues, son del área genital femenina, la vulva, pero también existen otro tipo de cánceres. Obviamente, las prácticas sexuales de cada persona son eso, de cada persona, y también estar conscientes de que finalmente el virus del papiloma humano puede estar presente en vías aerodigestivas superiores y provocar cánceres como el cáncer de orofaringe. Entonces, la única manera de prevención real que existe, pues, es las vacunas contra el virus del papiloma humano. La otra, pues, sería la abstinencia sexual, y esa es más complicada de que la población la logre. Bien, los números del virus del papiloma humano. Insisto en la importancia del virus del papiloma humano. Tan solo en 2011, la OMS había detectado que había aproximadamente unos 660 millones de personas infectadas por el virus del papiloma humano. En América Latina se presentan cada año cerca de 70,000 casos de cáncer cervicouterino. Tan solo en México cerca de 10 a 12,000 casos de cáncer cervicouterino. Y cerca del 80% de los casos de cáncer cervicouterino se producen en países en desarrollo. Comenta aquí, donde los programas de detección y acceso a los tratamientos son limitados, pero también la cultura médica, la cultura general de nosotros, de la población, no es la más adecuada. Normalmente, las personas en países más desarrollados, no solo económicamente, sino también socialmente, mentalmente, tienen una mayor cultura, no digo que mejor, sí mayor, y reporta mejores resultados en el sentido de la detección temprana y los tratamientos más tempranos. Por eso es que la mayoría de los casos de cáncer invasor se suceden en países en vías de desarrollo. Muy bien, la prevención de un cáncer cervicouterino pues está al alcance de cualquiera. Hace algunos años ya que el Esquema Nacional de Vacunación nos comenta que está la vacuna contra el virus del papiloma humano está ya contemplada. Lo más habitual es que se aplique entre los 9 y los 11 años de edad. Generalmente se está aplicando, hasta donde entiendo, por ahí de quinto de primaria. Y lo que se recomienda es que se ponga al inicio en la pubertad o al inicio de la adolescencia y hasta los 26 años como periodo ideal.
La realidad es que la ventana de tiempo es muy amplia y el momento ideal para ponerlo es por allá como de los 9, 10 años, sobre todo asegurando que las personas no han tenido actividad sexual, porque finalmente es la manera de transmisión de este virus. Bien, a manera de conclusiones, creo yo que el cáncer cervicouterino es una enfermedad que es un problema de salud pública, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y que a final de cuentas es una situación que tenemos que educarnos cada uno de nosotros. No porque yo sea hombre, no tengo que saber de un cáncer cervicouterino, independientemente de que finalmente el cáncer sea el área médica en que trabajo, sino porque a final de cuentas tengo familiares, mujeres, esposa, a lo mejor tengo hijos, hijas, estoy hablando en general de la población, no específicamente de mí, y yo creo que todos quisiéramos lo mejor para ellos y una parte de eso, de buscar lo mejor para ellos es tratar de prevenirles la mayor parte de problemas, no solo económicos, no solo sociales, sino también debiera ser buscar prevenir los problemas de salud, al menos los problemas serios. Creo que todos debemos de educarnos, debemos saber que existe una prevención, debemos saber que existe una manera de detectarlo aún antes de que se vuelva un cáncer. Las lesiones premalignas sería ideal que todas las pacientes fueran diagnosticadas antes de que hubiera realmente un cáncer, cuando las posibilidades de curarse son básicamente del 100%, o bien en las etapas más tempranas, con una lesión muy pequeña, limitada al cuello de la matriz, y también cuando la posibilidad de salir adelante, de curarse con una cirugía, puede ser una cirugía limitada al cuello de la matriz, o bien con una histerectomía, pero sin tener que ir a tratamientos más agresivos como la quimioterapia, la radioterapia, y con el plus de que en el momento del diagnóstico temprano, bueno, las posibilidades son muy, muy altas, hasta del 100% de curarse. Bien, nos hicieron llegar algunas preguntas respecto a al cáncer cervicouterino, y una de las situaciones es una de las preguntas que nos hicieron llegar es, bueno, creo que algunas ya las hemos contestado, otras voy a recalcar un poquito en ellas. Por ejemplo, ¿qué es el cáncer cervicouterino? Ya lo comentamos, es un tumor que se origina en el cuello de la matriz, específicamente en la zona de transición, donde se encuentran el epitelio columnar que está dentro de la matriz y el epitelio plano que se encuentra en la superficie externa del cuello de la matriz y también de vagina. Son tumores agresivos, son tumores invasivos con la capacidad de destruir tejidos locales, pero también de invadir a distancia. Básicamente, otra de las preguntas, ¿quiénes son las personas que se pueden contagiar con una infección por el virus del papiloma humano? Básicamente cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede tener, y seguramente hemos tenido contacto con el virus del papiloma humano y ni siquiera lo sabemos. Entonces, todos, hombres o mujeres, una vez que inicia uno actividad sexual, hemos estado en contacto con el virus del papiloma. Ahora, los virus del papiloma no todos son igual de agresivos, y también no es solo la presencia del virus, sino el no tratamiento de las lesiones premalignas y también la susceptibilidad de cada persona para desarrollar lesiones. Los otros factores de riesgo, me preguntan, bueno, ya los comentamos: inmunosupresiones, tabaquismo, desnutrición, etc. El hombre puede tener una infección, sí, ya lo comentamos. En el hombre, la principal manifestación o el principal riesgo es cáncer de pene. Por eso es que también los hombres, vamos, en ambos sexos, niños y niñas, se están vacunando.
¿Las vacunas son efectivas? Sí. En México, hasta donde tengo yo entendido, existe una vacuna bivalente y una tetravalente, vamos, una donde vienen 2 variedades de virus o 2 subtipos de virus, y otra donde están contemplados 4 subtipos de virus. ¿Cuáles 4? Pues los 4 más frecuentemente que producen en nuestra región geográfica del planeta tumores malignos. Y tanto niños como niñas es importante que se les aplique dentro del esquema nacional de vacunación. ¿Las vacunas son efectivas? Sí, según los estudios que se han publicado a nivel internacional, las diferentes vacunas, todas han mostrado efectividad, todas han elevado anticuerpos que manifiestan la efectividad de la vacuna contra el virus del papiloma humano, incluso con titulaciones superiores a las de personas que se han infectado. Vamos, una persona que se infectó y una persona que recibió la vacuna, cuando monitorean los niveles de anticuerpos, son más altos los anticuerpos protectores de la persona que recibió una vacuna que aquella que se infectó. Entonces, las vacunas son efectivas. Se han reportado efectividad en la protección de hasta el 100%. Obviamente ya existen estudios que comienzan a develar o comienzan a mostrarnos la evidencia de la efectividad de las vacunas a largo plazo. Todavía van a venir en próximos años muchos más en seguimientos ya de 15, 20 años o mayores. Me preguntan si las niñas y jóvenes también se pueden proteger para no infectarse. La manera de proteger a los niños, a los jóvenes, es vacunarlos, esa es la primera. Y la segunda, obviamente, con educación sexual. Si tienen actividad sexual, la van a tener en el momento que ellos lo decidan, que sea con la suficiente información, con la suficiente educación para que lo hagan, primero, de manera responsable en todos sentidos. Segundo, para que puedan protegerse. El uso del preservativo puede ayudar a disminuir el riesgo de la infección por el virus del papiloma humano, aunque no al nivel de una vacuna. Me preguntan aquí, ¿a qué edad se tiene el riesgo de sufrir el cáncer cervicouterino? La realidad de las cosas es que nuestro medio es muy variable. Anteriormente te dirían que entre los 40 y 55 años de edad sería el momento más, vamos, de mayor riesgo, o la mayoría de los pacientes se los encontrarías en esa edad, y seguramente así es, pero estamos viendo cada vez personas más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque iniciaron actividad sexual muy temprano, porque a lo mejor tiene algún tipo de inmunosupresión, porque no recibieron vacunas. Estamos teniendo personas de 23, 25 años ya con cáncer cervicouterino. Son personas que obviamente empezaron su actividad sexual muy tempranamente, y el problema no es eso es una decisión de cada persona. El problema es que o no tuvieron el acceso a las vacunas. ¿Por qué? Porque todavía no existía en el Sistema Nacional de Vacunación, o porque no los llevamos, me refiero a los adultos, a procurarles la vacunación, y eso pues favorece finalmente a que se queden sin la protección. Finalmente, ¿dónde se puede consultar? Bueno, yo creo que hay que ser muy claros. Toda persona que ha tenido actividad sexual, desde el momento que inició actividad sexual, tiene que consultar con su ginecólogo o ginecóloga de confianza. Su ginecólogo le hará una colposcopía. Si no hace colposcopías, lo enviará con alguien que tenga el adiestramiento para hacer el adiestramiento y los aparatos para hacer la colposcopía. Si encuentran algo anormal, una lesión premaligna, pues el colposcopista, el médico de la clínica de displasia, sería el término adecuado, le puede dar el tratamiento. Obviamente el tratamiento tiene que ser individualizado. Básicamente es, si se me permite la expresión, pues es un traje a la medida. Se tiene que echar a la balanza varias cosas, entre ellas obviamente la lesión premaligna, la edad de la paciente, si ya tuvo o no embarazos, en fin, muchas cosas que tienen que evaluarse en ese momento.
y puede ser que el médico ginecólogo de displasias pueda resolver el problema, que se erradique ese problema, que no regrese nunca más, o bien si se encuentra una lesión maligna o incluso premaligna, dependiendo también de las circunstancias, bueno, pues el paciente tiene que ser enviado idóneamente a tratamiento por oncología. Déjame ver si llegó alguna otra pregunta. Bien, aquí hay una pregunta bastante complicada de contestar. ¿Qué tan probable es que regrese el cáncer cervicouterino? Bien, esa pregunta, insisto, es complicada porque depende de demasiadas circunstancias. Dependerá primordialmente de la etapa en la que se diagnostica el tumor y obviamente de que haya recibido el tratamiento adecuado. En este punto, siempre insisto, los mejores resultados a nivel internacional se han logrado cuando el paciente es evaluado y es tratado por un equipo multidisciplinario. Y me explico. Básicamente, no es que haya un oncólogo que hace todo, sino que se trabaja en equipo. La oncología es una sola, es una misma especialidad, por llamarlo de alguna manera, pero está formada por 3 áreas. El oncólogo médico, que somos los oncólogos encargados del tratamiento con cirugía de tumores. El oncólogo médico, que es el oncólogo especializado en el tratamiento con quimioterapia, terapias blancos y otros tipos de tratamientos asociados a esa área de la quimioterapia. Y obviamente el oncólogo de radioterapia. Digamos que, el oncólogo de radioterapia es el radiólogo encargado del área de tratamiento con radiación. Este oncólogo, pues es quizá el más tecnológico de todos porque no solo es oncólogo, sino que además trabaja mucho con las computadoras, los aceleradores lineales, que son los aparatos más avanzados que tenemos para el tratamiento del cáncer, hablando específicamente de la radiación. Eso sería, digamos, un núcleo. Alrededor de ese núcleo participan otros muchos especialistas, medicina nuclear, los técnicos de radioterapia, un sinfín de personas que participan alrededor de ese núcleo en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Y regresando, dependiendo de en qué etapa se diagnostique y trate el cáncer, es que las posibilidades de que regrese o no son o muy bajas o nulas o muy altas. Lo principal para el resultado final respecto a si el paciente se cura o no, respecto a si la enfermedad regresa o no, es el momento en que se diagnostica, la etapa en la que se diagnostica. Obviamente las personas o los casos que se diagnosticaron de manera más temprana con enfermedades menos avanzadas tendrán mucho mejores oportunidades, primero, de que se eliminen los tumores, de que al tiempo, me refiero a la vigilancia que todos los pacientes tienen que seguir, pues que queden curados. Y creo que son todas las preguntas, o al menos eran las más recurrentes. De mi parte sería todo por esta ocasión. Y me despido no sin antes invitarles a una pequeña sesión de preguntas y respuestas que tendremos acerca del cáncer de colon la próxima semana, que si mal no recuerdo es el día 30 y el horario debe ser el mismo. Ya les estaremos informando. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Espero que la información que hayan tenido sea de utilidad, no solo para ustedes, sino además para sus familias, amigos. Gracias, hasta luego.